vamos a hacer una rosa utilizando papel de periódico. Además, lo hemos puesto en una brocheta que hemos decorado con fabric tape, pero eso es opcional. Es decir, en este caso hemos necesitado papel de periódico, fabric tape, un rotulador, una brocheta y cola caliente. Empezamos pintando pétalos en nuestro papel de periódico. Cada fila vamos haciendo el pétalo más grande. ¿Veis? Al final lo que hemos hecho es primero una fila de 3 pétalos pequeños, luego una de 4 un poco más grandes, una de 5 un poco más grandes, una de 6 un poco más grandes. Bien, pues procedemos a recortarlos. Recortamos nuestros pétalos y también vamos a recortar una tira rectangular, ¿veis? Más o menos del ancho del periódico. Bien, pues lo primero es coger la brocheta y la vamos a forrar con fabric tape. Vale cualquier cosa, vale pegamento o vale incluso pintar la brocheta de verde, da igual, o dejarla de color brocheta, es un poco de adorno. Pegamos un poco de fabric en el extremo de la brocheta y ya nada más que vamos girando y el fabric se nos va quedando en la brocheta. Bien, una vez que hemos forrado nuestra brocheta, lo que hacemos es aplicar un poco de cola caliente en el extremo y pegar nuestra tira de papel de periódico, la primera que va a ser, digamos, el centro de nuestra rosa. Enrollamos todo y al final ponemos otro poco de pegamento y pegamos. Bien, pues ya tenemos el corazón. Ahora cogemos el primer pétalo. Con la uñita, ¿veis? Damos un poco de forma al pétalo. En un extremo, en la parte de fuera, y también un poco redondeamos para que no esté tan rígido. Y ahora vamos a ir pegando con cola caliente 3 petalitos, los primeros que habíamos hecho en un periódico. Aplicamos cola caliente y ponemos nuestro pétalo. Y ahora ponemos los otros 2 de forma que envuelvan el corazón. Es mejor poner la cola en sentido horizontal para que pegue todo lo que es el pétalo. Bien, pues veis, ponemos el otro y el tercero. Al poner el tercero es como que ya hemos cerrado una primera capa, una primera vuelta de nuestros pétalos. ¿Veis? Y una vez que acabamos la vuelta, lo que hacemos es doblar un poquito para abajo la parte de arriba del pétalo. Pues ya está. Ahora continuamos con la segunda vuelta. La segunda vuelta tendremos siempre un pétalo más, es decir, ponemos 4 pétalos. Pues empezamos poniendo el primero y siempre lo vamos a poner más altito que la vuelta anterior y intercalado. Es decir, que no coincida un pétalo detrás del otro, sino vamos intercalando los distintos pétalos. Pues bueno, ahora ponemos 4 pétalos en esta vuelta, ¿veis? Vamos poco a poco, siempre son un poco más grandecitos e intercalados con los primeros. Y una vez que acabamos, como siempre, doblamos hacia afuera. Pues así es, todo el rato igual. Pegamos pétalos, cada vez uno más, una vez pegados, intercalamos para afuera. A medida que los pétalos son más grandes, es conveniente doblarlos antes un poco para afuera, tenerlos ya preparados para que luego sea más fácil doblarlos cuando acabemos la vuelta, ¿vale? O sea que lo que hacemos es pegarlos ya un pelín doblados. Pues vamos a rematar nuestra rosa poniendo esta última fila. Como siempre, pegamento, pétalo intercalado y altito. ¿Veis? Pues así, toda la vuelta. Pues veis, estos pétalos son más grandes, sí se nota. Pues ya está, vamos acabando toda la vuelta, ¿veis? Y ahora vamos a rematar un poco la parte de abajo, ¿eh? Vamos a ponerle un cáliz, nosotros lo ponemos de fabric tape, podéis usar cinta aislante o cualquier otro, o incluso celo. Lo que hacemos es rematar para que se vea ordenadito abajo, nuestros pétalos. Ahora, una vez puesto el fabric tape, cortamos y lo que hacemos es abrir un poco cada uno de los pétalos, ya lo dejamos con los petalitos abiertos. Pues así quedan. Hola a todos, para hacer este monedero tan espachurrable vamos a necesitar lana blanca y lana negra, goma eva y cartulina. ¿Veis? Yo he cortado unas tiras de cartulina que ahora vamos a cortar por la mitad. Más o menos tienen 1,5 cm, 2 centímetros. Y el largo de la tira será igual que el ancho que nosotros queramos en nuestro monedero, ¿vale? Bueno, pues para empezar lo que vamos a hacer es ajustar la goma eva al tamaño del monedero. Y ahora doblamos estas tiras por la mitad porque la altura de la tira es lo que va a ser la altura del pelito que va a tener nuestro monedero, de nuestro peluche. Nosotros queremos que sea bajito para que no tengamos que recortar demasiada lana.
Y además lo doblamos por la mitad porque eso nos va a facilitar el corte luego. Entonces, preparamos distintas tiras porque muchas veces se estropea un poco, ¿eh? ¿Cómo vamos haciendo? Vamos enrollando lana, solo hay que hacer una fila alrededor de nuestra cartulina y vamos juntando, ¿veis? De forma que se quede toda la tira con una fila de lana. No apretéis mucho al dar vueltas, que es más fácil. Una vez que hemos acabado, lo tenemos que poner encima de nuestra goma eva. Para eso cogemos silicona caliente y por la parte que no se abre, es decir, por la parte que no está abierta nuestra cartulina, ponemos silicona caliente. Pegamos justo más o menos dejando como medio centímetro arriba, ¿veis que hemos dejado medio centímetro? Pegamos y ahora metemos la tijera y recortamos, porque recordad que la parte que hemos dejado arriba era la que estaba abierta de nuestra cartulina. Una vez que acabamos de recortar, podemos recuperar otra vez esa cartulina. ¿Veis? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Ahora veis cómo queda, como ya un poco apeluchado. Pues vamos a hacer muchas más tiras porque tenemos que llenar toda la goma eva con lana. Entonces preparamos otra tira, ponemos un poco de silicona caliente abajo otra vez y recortamos. Si os fijáis, donde la voy a pegar es justo, digamos, donde acaba el anterior, ricito. Levanto un poco para que no se pegue y pongo. Otra vez lo corto con mi tijera y así sucesivamente hasta que llenamos toda la goma eva. Esta técnica os va a servir para hacer pandas, conejitos, perritos, lo que queráis. Y no solo para eso, os puede servir para otras muchas cosas, para decorar cuadernos, para hacer, mirad, por ejemplo, una idea. Una vez que hemos acabado, nos sirve de alfombra para nuestra casa de muñecas. Menuda alfombra chula, diréis que no. Para hacer las orejas podemos poner un pompón o yo voy a poner goma eva que le voy a forrar con lana, igual que hemos hecho antes, pero en este caso lana negra. Entonces, ¿veis? Voy a hacer, en vez de toda la tira, voy a hacer solo el tamaño de estas orejitas y lo pego. Pego este trozo en mi oreja, como hemos hecho antes, igual. Recorto y pego otro trozo. La verdad es que con 2 trozos me da suficiente. Luego lo único que tengo que hacer es recortar. Yo le doy la vuelta y recorto fijándome en la goma eva. Bueno, pues ya tenemos nuestras 2 orejitas, ¿veis? Apeluchadas, como digo yo, que tienen pelillo por encima. Ahora lo que hacemos es, cogemos una cremallera, la verdad es que sería mejor que fuera negra en vez de dorada, pero bueno, y lo pegamos con pegamento a un lado de la goma eva y hacemos lo mismo con el otro lado, ponemos pegamento y pegamos el otro lado. Ahora voy a pegar los laterales. Para eso no tengo más que poner un poco de silicona caliente y apretar. Pues ya he pegado uno, ¿veis cómo queda? Y ahora pego el otro. No os preocupéis si queda regular porque los vamos a rematar. Para rematarlo lo que hacemos es coger una tira, la forramos con lana blanca y vamos a pegar en el lateral. Una vez que hayamos hecho eso, lo que tenemos que hacer es a la lana moverla de un lado para el otro y recortar lo que nos sobre. ¿Veis? La pegamos, vamos a recortar ahora, igual que antes. Hacemos lo mismo en el otro lateral, pero fijaros, en el otro lateral he tapado un poco la cremallera, la parte del final, para que no quede tan fea y negra, que era muy fea. Y lo que me va a pasar ahora es que voy a disimular un poco un lateral y voy a poner un trozo pequeño para que tape el otro lado de la cremallera. ¿Veis lo que digo, no? Bien, porque así me va a quedar más mono. Siempre que necesitéis o veáis que se os ha quedado algo con poco peluche, pues hacéis un trozo más pequeñito, como estoy haciendo yo aquí,
y ya está, luego igual la vais recortando, ¿no? Antes de recortar es importante eso, que vayáis con los pelillos de un lado para el otro para que se vea perfectamente cuáles son los que están más largos. Bueno, pues ya tenemos nuestro monedero peluche y ahora lo que tenemos que hacer es personalizarlo de panda. Pues vamos a ver. Le pegamos las orejas a los lados. Una vez pegadas vamos a poner el resto. Yo he hecho los ojos con goma eva negra porque me gustan más que con apeluchados, quedan un poco raros. Le he hecho unos corazoncitos también con goma eva brillante y lo que es la naricita la he hecho con pasta de modelar. Ojo que en los ojos hay que poner las bolitas blancas, las pupilas. Y ya está. ¿Qué os parece? Si os ha gustado, darle a me gusta. Vamos a hacer en goma eva o foamy una bolsita para meter pinturitas con cremallera. Fijaros, vamos a necesitar pegamento para goma eva y fuerte y goma eva de distintos colores. Y por supuesto una cremallera. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pegar la cremallera a nuestra goma eva. Si os fijáis bien, nosotros vamos a pegar primero un lado y luego el otro. Ponemos debajo un plástico para que si suelta más pegamento del normal, pues no se nos pegue, sino que se quede pegado al plástico, que no se pegue a la mesa. Pegamos primero un lado y luego el otro, teniendo siempre cuidado que donde abre la cremallera quede dentro de nuestra goma eva y un poco más abajo. Y también no importa que sobre cremallera por el lado donde va a ir cerrado. Es decir, tenemos que asegurarnos que luego podemos abrir. Entonces pegamos los dos lados con cuidado para que luego efectivamente sea fácil abrir y una vez que hemos hecho eso retiramos el plástico que hemos usado pues, para no manchar ni la mesa ni el otro lado de nuestra bolsita. Bueno, pues veis, ya tenemos eso pegado. Ahora vamos a pegar a los lados de nuestra cremallera unos remates para que no se vaya la cremallera, es decir, que no pase más hacia arriba ni más hacia abajo. Para eso ponemos una goma eva encima de la otra y recortamos para que nos queden igual. Y ahora pegamos en la parte de atrás de la cremallera, es decir, en el tope final y en la parte de adelante. Una vez que hacemos eso ya podemos recortar la parte de atrás, ¿veis? Cortando la cremallera que nos sobra. Nosotros para un tamaño de hoja normal de DIN A4 habíamos cogido una cremallera de 20, con que la cojáis de 18 más que de sobra. Bien, pues veis, hemos puesto también el otro tope en el otro lado. Pues ya tenemos pegados nuestros dos topes. Vamos a continuar. Ah, bueno, otra cosa. Debajo del tope del que abre, como la cremallera ahí queda abierta, nosotros le hemos puesto también un poquito de goma eva. ¿Veis? Justo ahí debajo. No hace falta, pero es para que quede mejor. Bien, entonces ahora doblamos. La doblamos, ¿veis cómo no? Dejando la cremallera en el centro. Y pegamos esos laterales. Pegamos con un pegamento que pegue la goma eva. Pues ya está, podemos también usar cola caliente, Bueno, ya tenemos nuestra bolsa cerrada por los dos lados. Fijaros, en este momento os puede servir como para meter clines, para meter pañales, pero vamos a continuar. Entonces lo que hacemos es metemos la mano dentro de nuestra bolsa y vamos a empujar esta esquina, ¿veis? Estamos doblando la esquina hacia adentro. Es como que hacemos un pliegue, vamos a hacer 4 pliegues, las 4 esquinas las doblamos, ¿veis? Hacia adentro, ponemos un poco de pegamento y doblamos. Pues ya digo, hacemos lo mismo con las otras 4 esquinas, doblamos hacia adentro, para que nos quede más pues como un saquito. Bien, es muy fácil, Esta misma técnica os sirve para hacer plumiers para los niños y muchas otras cosas. Bien, seguimos, ya tenemos pegado entonces nuestros 4 lados, ¿veis qué chulilla? Es pequeñita, pues nosotros hemos usado un DIN A4 y hay que pensar que se pierden como 5 centímetros por cada esquina, es decir, que al final nos queda de 10 centímetros. Esta es ideal para meter pinturas en el bolso o en la bolsa de la playa. Vamos a adornar. Para eso hemos cortado una tira blanca, ¿veis? Y ahora la doblamos por la mitad y pegamos el centro. Vamos a hacer unos corazones. Pegamos un poco el centro y ahora, ¿veis cómo hacemos el corazón? Abrimos hacia los lados y pegaremos abajo. Muy sencillo de hacer. Pues nada, vamos a pegarlo a nuestra bolsita. Podéis decorar con lo que queráis, Bien, pues veis, ponemos un poco de pegamento para goma eva y ahora pegamos en nuestra bolsa. Vamos a poner otro para que sea como 2 corazoncitos. Pues con cuidadito pegamos todo el lateral.
Bien, pues mirad cómo nos ha quedado, muy graciosa y muy divertida. Si queréis rematarla más, pues podemos poner en la parte de arriba otras 2 tiras de goma eva. Yo no sé cómo me gusta más, por eso os he puesto los 2 ejemplos, ¿veis? Ponemos 2 tiritas finas y nos quedaría de esta otra manera. Vamos a hacer una manta sirena sin coser muy fácil. Para hacerla vamos a usar una pistola de silicona y una manta polar de 1,20 x 1,60 que nos ha costado 3,50 en Carrefour. Pues fijaros, esta manta tiene al principio y al final pues como unos agujeritos. Bueno, me ha parecido que eso no iba a quedar mal, así que los he dejado. Para hacerla, lo primero que hago es doblar la manta por la mitad. La estoy extendiendo en una mesa muy grande. Os voy a enseñar a hacerla de una manera muy sencilla, no necesitamos ni medir a la persona a la que queremos hacérsela. Yo se la voy a hacer a Chris y como no está ella, he cogido un pantalón suyo. Y con el pantalón voy a hacer la forma de la cola de sirena. Para eso, con un rotulador voy a marcar a los lados. La idea es utilizar la parte de arriba del pantalón para hacer, digamos, la zona de la cintura y luego el final del pantalón será la parte donde la cola de la sirena empieza a empequeñecer. Bien, entonces marco dejando un espacio porque daos cuenta que como voy a pegar necesito pues dejar eso de dobladillo. En vez de pegarla también podríais coserla, ¿eh? Eso como veáis vosotros, como seáis de manitas. Entonces, ¿veis? Voy marcando lo que es la parte alrededor y también marco la parte final, teniendo en cuenta que tengo que dejar una parte bastante grandecita para hacer justo la parte de la cola. Bueno, ¿veis? Repaso un poco. Lo que es la parte de abajo, la aleta final de la cola, no sé cómo llamarla, al principio la he hecho así como un poco triángulo, pero luego la he cambiado, ya veréis. Bueno, pues ahora necesito unas alfileres y una tijera que corte bien y lo que voy a hacer es poner las alfileres como a 1 centímetro, centímetro y medio del borde y me van a servir para poder cortar sin que se muevan la tela de arriba y la de abajo, en este caso esta manta, y además para poder pegar luego igual, separando un poco y pegando. Bueno, pues marco todo con alfileres y recorto. Antes, por cierto, he planchado la manta porque estaba un poco doblada y así lo hago mejor. Veis que ahora en la cola le da un poco como círculo. Pues hago eso, ahora doblo por la mitad para ver si el otro lado lo he pintado igual. Y lo que no he pintado igual, pues lo marco con rotulador, ahí lo he pintado un poco diferente y lo que voy a hacer es cambiarlo. No os preocupéis si estamos pintando con rotulador porque luego eso va a quedar por dentro de la manta, ¿eh? Bueno, pues ya estoy preparada para cortar el otro lado. ¿Veis? Lo corto un poco más dentro de lo que yo había previsto inicialmente para que queden lados simétricos. Vuelvo a marcar con las alfileres y recorto. Ahora vamos a pegar con silicona. Siempre pegamos de arriba hacia abajo. Hay que pegar bien, daros cuenta que estas mantas tienen uso y si no se abriría por los bordes. Bien, pues vamos pegando poco a poco para que no se seque la silicona y quede bien hasta el final. Y hacemos luego lo mismo con el otro lado. Una vez que acabamos, lo que hacemos es comprobar que está bien pegado y una vez que vemos que es así, que no queda ningún agujerito, pues damos la vuelta a la manta. Y ya vamos a trabajar con el otro lado. Bueno, pues entonces para rematar, en la parte final tenemos que hacer 2 cosas. Un triángulo arriba pegado para que los pies nos salgan hacia abajo y por último recortar un poco para darle una forma más de cola de sirena. Entonces empezamos pegando, ya habíamos marcado por donde teníamos que ir, ¿recordáis? Pues marcamos como un triángulo, no hace falta que sea hasta abajo porque los pies no van a entrar por un agujerito, pero bueno, como queráis. Y ahora doblamos por la mitad y vamos a recortar un poco más esta aleta, este final de la cola. Bueno, pues veis, corto así un poco y ahora remato. Solo me queda pegar un poco lo que es esta parte. Podríais haber incluso acolchado este trozo y haber puesto un poco de espuma para que hiciera más efecto, pero bueno, a mí me gusta así. Ahora solo hay que ponérsela con cuidado, sobre todo la primera vez, que es un poco más complicado, pero nada, vamos a hacer esta funda para guardar gafas, pero podría ser un bolsito si le ponemos una cadenita. Para ello vamos a necesitar el patrón de lazos que tenemos en nuestra página de Facebook. También necesitaremos pegamento de contacto, goma eva y velcro adhesivo. Empezamos recortando el patrón para hacer lazos que hemos impreso en vertical. Una vez recortado lo ajustamos en la parte de detrás de nuestra goma eva porque queremos que el dibujo no se vea el rotulador y pasamos el rotulador por encima. Recortamos y aprovechamos también para recortar
una línea recta y que nos quede luego perfecta la funda. Ya tenemos las 3 piezas. Para hacerlo, lo primero que hacemos es dar la vuelta y lo pegamos siempre por la parte de atrás. Cogemos pegamento de contacto, aunque se podría coger silicona o pegamento de silicona caliente, que es más rápido, y pasamos una de las esquinas al centro. Ya sabéis que con el pegamento de contacto hay que esperar un poco para que vaya secando. Ahora ponemos la otra esquina, ya tenemos la lazada. La pegamos en el centro de los lacitos de delante y solo nos queda poner también pegamento en la cinta que pasa y pegarla teniendo cuidado que las dos juntas se queden en la parte de atrás del lazo. Bueno, pues ya tenemos el lacito. Ahora vamos a ver cómo hacemos la funda. Lo que hacemos es dividir en 3 partes, 2 más grandes y una más pequeña que va a ser el cierre, y comprobamos si las gafas o lo que vayamos a meter dentro cabe. Bien, una vez visto que sí, lo que hacemos es poner pegamento en los lados de nuestra funda sin llegar a la solapa. Esperamos que seque y apretamos para pegar las 2 partes. Para pegar la solapa utilizamos velcro adhesivo. Para eso cortamos 3 cuadraditos y vamos a poner uno a cada lado de nuestra solapa y otro vamos a poner en el centro. Para pegarlos ponemos siempre la parte de abajo en donde queremos y luego la parte de arriba. Y una vez que están todas, cerraremos apretando bien. Intentaremos no abrir esta solapa en un rato. Mientras tanto, pegamos el lacito en el centro. Pues bien, una vez que hemos pegado el lacito, ya está nuestra funda.